Voz Populi publica en exclusiva nuevos audios de Villarejo. El comisario asegura que el exministro de Defensa José Bono amagó con sacar a la luz nueva documentación sobre el accidente del avión militar Yak 42 con tal de tapar y frenar una investigación en su contra por dos áticos que supuestamente había recibido el exministro en Estepona. Además, también hablamos del relevo de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y también hablamos de lo que Hacienda espera recaudar por ese nuevo impuesto a la banca, una cantidad que tiene poco que ver con la que anunció el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace apenas una semana. Por último, hablamos también de la situación del Partido Socialista y de los cambios que se avecinan a corto plazo tras la dimisión de Adriana Lastra. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y ya lo comentábamos, nuevos audios en exclusiva del comisario Villarejo que ofrecemos en Voz Populi, información de nuestra compañera experta en tribunales, de Gema Huesca, también de Gonzalo Araluce. Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Si te parece, primero escuchamos un audio del comisario Villarejo y luego comentamos. Lo que van a escuchar es una conversación entre el comisario Villarejo y el hermano de una de las víctimas del Yak 42. Escuchamos este audio en el que el comisario Villarejo explica que tiene entre manos una investigación por corrupción en Estepona que salpica al exministro de Defensa José Bono. Le salpica por dos presuntos áticos que tenía. Escuchamos el audio y lo comentamos. Pero es que al cabo de los años estamos investigando la operación Astapa, que es una operación del PSOE en Estepona, no sé si te sonará algo y tal, bueno, una operación y tal. Entonces aparece Bono, que le han regalado dos áticos que te caga, un constructor que se llama San Martín y tal, poniendo el cazo, y el tipo coge y dice, oye, que saco lo del Yak y tal, y cogen, ¡pum!, y esa investigación del ático se va a tomar por culo. Y el Bono está amenazando con papeles, hasta hace poco, ¿has visto? Que dijo, tengo papeles, y dijeron, sácalo, y al final dijo, no tengo, era un tarjetón que me mandaron y tal. Él tenía, yo creo, la copia, que se quedó con una copia que se quedó. Gema Huesca, decía el comisario Villarejo en este audio que estamos publicando en exclusiva en Voz Populi, decía que José Bono amenazaba con papeles y documentación sobre el Yak 42 y que a raíz de ahí, supuestamente dice el comisario Villarejo, retiran o se acaba esa investigación sobre los presuntos áticos del exministro. Eso es una conversación, es una reunión que mantiene José Manuel Villarejo con Carlos Ripollés, que como bien has dicho es hermano de una de las víctimas del accidente del Yak. Y bueno, pues el policía le está contando, están hablando un poco de las supuestas irregularidades, tanto en la actuación del gobierno como de las investigaciones posteriores sobre este siniestro, ¿no? Este trágico siniestro en el que murieron más de 70 militares. Y en un momento dado él lo que cuenta es que José Bono amagó con sacar papeles del Yak cuando él se enteró de que había en marcha una investigación en Málaga en la que supuestamente participó José Manuel Villarejo, que salpicaría al exministro de Defensa en relación a dos supuestos, como bien has dicho, áticos que le habría regalado a José Bono un constructor. Lo que dice Villarejo es que en el momento Bono se entera de que hay esta investigación, amenaza con sacar los papeles del Yak y consigue pararla. Y entonces ahí es cuando se para esta investigación y aquí también lo que se deduce es que hay documentación sobre el Yak 42 y nuevas irregularidades que no han salido a la luz. Cuando estamos hablando, por cierto, han pasado ya 19 años desde este trágico accidente. Sí, lo que cuenta Villarejo es que en el 2004, con el cambio de gobierno, el entonces Dao, que es el director adjunto operativo de la policía, le encarga investigar todo lo relativo al accidente y al estado del avión, a los fallos de seguridad. Villarejo dice que se va a Líbano porque tiene buenas fuentes allí y que tirando del hilo descubre que efectivamente eran aviones que se habían vendido a España por un precio muchísimo más alto del que realmente costaban y que estaban en unas situaciones técnicas pues, bastante cuestionables. Y aquí también tenemos en esta información que estáis publicando también una referencia a Félix San Roldán, que era por aquel entonces, digamos, un poco el enemigo jurado de Villarejo, ¿no? Sí, sí. Villarejo lo que cuenta en el audio es que a San Roldán le quitan del cargo, le apartan, porque siempre, según Villarejo, San Roldán ocultó facturas y ocultó información clave
a los servicios secretos sobre la investigación del JAC. Lo que dice Villarejo es que tiempo después lo repescan, siempre según sus palabras, con la salida de Bono del Ministerio del Interior y efectivamente San Roldán termina siendo director del CNI y enemigo número 1, como bien dices, de José Manuel Villarejo. Bueno, toda la información y todo el contexto sobre esto que está contando Gema Huesca, además del audio que hemos escuchado, por supuesto, lo tienen disponible en Voz Populi, como también tienen disponible más información también, Gema, en este caso, sobre Dolores Delgado, fiscal general del Estado, que ha presentado su renuncia este lunes, que ya me lío con los días. El martes. El lunes fue Adriana Lastra, el martes Eso fue es, Dolores sí. Delgado, que estamos aquí con una semana bastante completita. Sí. A ver, Gema, aquí esta situación también tiene varias aristas. Dolores Delgado dice que renuncia pues, por su situación personal, por problemas de salud, pero frente a esto y a los múltiples roces que ya sabemos que la exministra también ha tenido a lo largo de estos últimos años, también nos encontramos con esa situación en la que parece ser que quien va a ser su relevo es, digamos, su mano derecha. Sí, es que lo has explicado muy bien. El mandato de Dolores Delgado en la Fiscalía General en realidad ha venido marcado por esa sospecha de imparcialidad por su pasado como ministra de Justicia. Y lo que pedían 2 de las 3 asociaciones de fiscales era, en el caso de su cese, que ha pillado en líneas generales por sorpresa, lo que hubieran pedido es un nombre más ajeno de la carrera fiscal, pero no tan ligado a Dolores Delgado, porque lo que sostienen es que al final Álvaro García va a seguir con unas políticas de continuidad del mandato de Dolores Delgado. Es verdad que en Voz Populi hemos hablado con fuentes de la carrera fiscal de uno y de otro ámbito. Muchos apuntan a esa continuidad y a ese va a ser más de lo mismo, que es lo que contamos hoy en el periódico, pero otros sí que sostienen que es una persona que va a impulsar un mandato más pacífico, y es que Álvaro García ahora tiene el reto de unir a la carrera fiscal, que como bien dices está bastante dividida y se han generado muchísimas crisis internas, en parte por el pasado político de Dolores Delgado. De todas formas, aquí hay un problema de fondo con el nombramiento del fiscal general del Estado. Yo me pregunto así un poquito bote pronto, recordando esas recomendaciones de la Comisión Europea hace apenas unos días, ¿dónde queda aquello de separar el mandato del fiscal general del Gobierno, por ejemplo? Esa es una asignatura pendiente que tiene el Gobierno de España. En realidad es una pena que la Fiscalía se vea salpicada por esa sombra siempre de la actuación política, porque la Fiscalía General es un órgano jerarquizado y dentro hay muchísimos fiscales que en su día a día no tienen esa sombra de actuación política como sí la tiene el fiscal general. Estaría bien que la figura de fiscal general se desligase de la política, porque afecta al trabajo diario de muchísimos fiscales que para nada actúan, pues como te digo, influenciados por la mano política, sino que son independientes en su trabajo. Bueno, pues esto desde luego es algo que podría hacer este gobierno, o podría haber hecho el anterior, o podría hacer el próximo, así que habrá que estar atentos a ver si algún día esto, tal y como nos piden desde Bruselas, algún día se le pone remedio. Gema Huesca, muchísimas gracias como siempre por la información. A ti, Alberto, gracias. Y hablamos ahora en Barra Libre del impuesto a la banca, del polémico impuesto anunciado por parte de Pedro Sánchez hace apenas una semana en el debate de Estado de la Nación, y con el cual el Gobierno espera recaudar hasta 3.000 millones de euros a lo largo de 2 años. Queremos hablar de este asunto con nuestros compañeros. Por una parte, nuestra compañera de Economía, Mercedes Herrayer. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y hoy nos acompaña también nuestro compañero de Política, Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? Mercedes, voy a empezar contigo y te voy a preguntar por esta información que estás contando hoy en Voz Populi, que vemos que tiene unas cifras que no se corresponden con lo que en un primer momento había trasladado el Gobierno, porque Hacienda está calculando bien qué es lo que se podría hacer con los impuestos a la banca y resulta que las cantidades no cuadran, incluso podrían ser bastante superiores a lo que ha anunciado Pedro Sánchez. A ver, lo que tenemos es el anuncio que hizo Pedro Sánchez, que bueno, cogió por sorpresa con el pie cambiado a Hacienda, que estaba trabajando intensamente ya en el impuesto a las energéticas, ¿no?, que llevaba ya un mes anunciado y demás. Entonces llega este anuncio, se entera muy poco antes del anuncio y tiene que vestir el anuncio con una cifra de recaudación. Y ya muy rápidamente esto ya nos muestra un escenario en el que se mueve Hacienda. Está hablando de 1.500 millones al año. Pues bien, los ejemplos en los que se está mirando Hacienda, bueno, en concreto uno es el que tiene más visos. La recaudación es muy superior a la que ha dado Hacienda, o sea, eso nos transmite es que está estudiando y creando un impuesto mucho más light y descafeinado de lo que podría.
porque lo que mira es crear un impuesto a las comisiones de la banca del entorno del 5%, que esto lo ha recomendado la Comisión Europea, lo ha recomendado también el FMI en el pasado. Bueno, pues esto daría, para el caso español, unos 2.500 millones y una versión de esto también podría llegar a 2.800. Esto nos dice que la versión que está trabajando es mucho más light y a lo mejor pues, podría estar a lo mejor el tipo en el entorno de un 3, si van por aquí los tiros, como por ahora nos está transmitiendo Hacienda que es así. A mí lo que me llama mucho la atención es que entre el anuncio de Pedro Sánchez y estos cálculos de Hacienda y apenas una semana, me llama mucho la atención que, por una parte, el equipo de Pedro Sánchez y desde Moncloa se traslade unos cálculos y que en cuestión de días, y esto lo que pone de manifiesto es esa descoordinación entre unos y otros, desde Hacienda se haga otro tipo de cálculo. Bueno, ha sido todo muy sobrevenido, estaba todo el equipo de tributos, de la Dirección General de Tributos, que es el brazo legislativo, concentrado en el impuesto a las energéticas, que también es muy complejo, y les ha pillado totalmente con el pie cambiado. Entonces, esto es como uno lo quiera mirar, ¿no? Ha habido muchas críticas de la banca, bueno, la caída en bolsa fue enorme, es un tema muy complejo porque tienen muchísimos accionistas y tiene muchísimas implicaciones, pero si nos metemos ya en Honduras, estas cifras nos muestran que la versión que están eligiendo es bastante más suave de lo que parecería, es lo que podemos decir ahora mismo. Todo esto a la espera de si se llega a poner y si se pone, como ha pasado con otros impuestos que puso en marcha también esta Hacienda, la tasa Tobin y la tasa Google, esos recaudaron mucho menos de lo que habían previsto. Pero bueno, lo que ya se están poniendo de señal de recaudación nos muestra un escenario suave para este impuesto. Javier, nos está diciendo Mercedes que este impuesto anunciado por parte de Pedro Sánchez cogió con el pie cambiado a Hacienda. Si cogió con el pie cambiado a Hacienda, ya no quiero ni saber cómo cogió a Unidas Podemos. Bueno, a Unidas Podemos le pilló completamente sorprendido porque ellos no sabían nada de las medidas que va a anunciar el presidente del gobierno, y en esa sigue el lado socialista del Ejecutivo, ¿no? Ayer, la ministra portavoz vino a decir, a despreciar por completo el papel de Yolanda Díaz, que fue quien pidió, la vicepresidenta segunda del gobierno fue quien pidió esa reunión de seguimiento del pacto de la coalición. Y ayer la ministra portavoz le quitó todo hierro y toda importancia y vino a decir que como el discurso del presidente era el giro que ella deseaba, pues que ya no hace falta reunión porque el gobierno está muy contento y está muy unido, ¿no? Algo que en Unidas Podemos ha causado auténtico asombro y estupor, y luego encima a Yolanda Díaz la ha cabreado mucho más porque esto, insisto, es un desplante, un desprecio directo a ella. Ella es quien pidió esa reunión, se empeñó en ello, y bueno, esto sigue un poco la estrategia del presidente de achicar, ¿no? de minusvalorar y de despreciar a Yolanda Díaz como rival electoral, porque sabe que ese giro del PSOE a la izquierda va a competir con ella electoralmente en el caso de que finalmente ella se lance y sea la candidata de una plataforma. Claro, porque hay que recordar cómo fue esa película la semana pasada. En un primer momento la vicepresidenta Yolanda Díaz pide esa reunión de esa comisión de seguimiento del pacto de coalición ante la sorpresa por los anuncios hechos por parte del presidente, y luego rebaja el tono y ya digamos que se modera un poco más. Aún así, esa petición de cita estaba encima de la mesa y no va a tener lugar. No, de hecho, ella la pidió antes de que se anunciaran estas medidas del presidente, la pidió con el asunto del incremento del gasto en defensa, ¿no? Que entró por la puerta de atrás, algo que molestó mucho en Unidas Podemos, y ella lo pidió a raíz de entonces. Pero claro, se pidió con tanta urgencia que Moncloa ha pasado de esa urgencia por completo, se llegó al debate del Estado de la Nación sin que se hubiera reunido la coalición, ni siquiera el mismo lunes de esa semana se hizo en el Consejo de Ministros una parte entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, que es como habitualmente ellos solían resolver las diferencias. No ocurrió, y claro, lo llamativo es que Moncloa, el lado socialista de Moncloa no hace más que insistir en que la comunicación entre los dos socios de gobierno es constante, pero claro, no contestan a por qué Yolanda Díaz llegó ese día al debate del Estado de la Nación y dijo que no sabía nada de lo que iba a anunciar el presidente. Por tanto, esto es un nuevo desprecio, un nuevo desplante del PSOE a Yolanda Díaz, que la quiere achicar y la quiere reducir el espacio político. Bueno, y cambiando de asunto, te quiero preguntar también por Adriana Lastra, por esa dimisión. No sé si también ha cogido con el pie cambiado también al presidente del gobierno, pero en este caso, por lo pronto, lo que tenemos es una convocatoria para una reunión urgente, un comité federal, este próximo sábado. Sí, extraordinario. En pleno julio, para hacer varios cambios en el Partido Socialista. Las fuentes
Las fuentes que hemos consultado además nos indican que bueno que está ganando enteros para relevar en la portavocía parlamentaria del Congreso Pachi López al canario Héctor Gómez, y bueno, básicamente lo que Pedro Sánchez hará en ese comité federal del Partido Socialista es dar ese pequeño golpe golpe de timón, ¿no? Al partido para coordinarlo con Moncloa plenamente, porque había varios roces. Hay que recordar que Ferraz, había una parte de Ferraz que señalaba directamente a Moncloa, la que culpabilizaba de las estrategias electorales del partido, y bueno, la salida de Adriana Lastra, una dimisión forzada por el presidente del gobierno, porque ella mantenía una disputa con Santos Cerdán, con el secretario de organización, para controlar el partido, y ha perdido, por eso está fuera. Bueno, pues básicamente aprovechará Sánchez esa salida de Adriana Lastra para reordenar la dirección del partido un poco a su antojo, ¿no? y laminar cualquier ápice de oposición interna dentro del Partido Socialista. Bueno, pues así es como se va a ir el Partido Socialista de vacaciones después de esa reunión del Comité Federal, pero vamos a ver qué es lo que ocurre también y cuáles son esos cambios de cromos, y lo seguiremos muy atentamente contigo, Javier. ¿El sábado te toca trabajar entonces? El sábado toca una más. Bueno, pues te leeremos atentamente. Javier Portillo, Muchas muchísimas gracias. Y Mercedes Serrayer, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Y por cierto, sobre Adriana Lastra, por último, y para despedir esta edición de Barra Libre, vamos a escuchar también la opinión al respecto de Gaby Sanz. Con esto despedimos nuestro programa y volveremos mañana, como siempre, con más contenidos. Adriana Lastra, la vicesecretaria general del PSOE, ya no lo es. Se va la todopoderosa número 2, que fue con Pedro Sánchez en el partido desde los albores del proyecto sanchista, allá por 2014. Adriana ha acompañado al hoy presidente del gobierno en todos los sinsabores internos y externos que éste ha tenido que vivir, y daba la sensación de que era la última de Filipinas, después de la marcha hace un año de José Luis Ábalos, de Carmen Calvo y, por qué no, de Iván Redondo. Aunque todos ellos estaban enfrentados, todos ellos compartían entre sí su profesión de fe sanchista. Da la sensación de que el presidente del gobierno se queda cada vez más solo, porque la excusa que ha puesto la hasta ahora vicesecretaria general, un embarazo complicado, bueno, pues puede satisfacer a algunas personas, pero no a todo el mundo. Todos los periodistas hemos visto que otras políticas de otros partidos, la última Inés Arrimadas, se ha reincorporado después del embarazo. Lo mismo podría haber hecho ella para hacerse cargo de la campaña electoral municipal y autonómica del PSOE en mayo de 2023, donde pintan bastos para la sigla del puño y la rosa. Y ella no ha querido. Por algo será.